¿Estás desesperado con tu dolor en el talón y de verdad que ya no sabes qué hacer? Pues quédate, porque en este vídeo te lo cuento todo. Si estás aquí, si has llegado a este vídeo, es porque te duele mucho el talón. Seguramente, si me estás viendo, cuando hay un dolor en el talón, su nombre técnico es talalgia. Hay muchísimos tipos de talalgia y a continuación voy a pasar a explicarte cuáles son los diferentes tipos de talalgia. Qué tipo de dolor va asociado a los tipos diferentes de talalgia, cuáles son sus causas, cuál es su síntoma y sus signos para su diagnóstico y cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Con lo cual, si tienes mucho dolor en el talón, tienes que ver este vídeo porque te voy a resolver todas tus dudas. Los dolores en el talón del pie es uno de los motivos, de las causas por lo que más gente se me presenta en consulta, ya que es una de las zonas de mayor apoyo del pie, con lo cual es una de las zonas con mayor riesgo a lesionarse. Los diferentes tipos de talalgia, o por lo menos las más habituales, son las siguientes. Primero, fasciopatía o fascitis plantar. Esta seguro que os suena porque es la más conocida y hay mucha información en otros vídeos en mi canal o en general en internet. El edema óseo de calcáneo, el síndrome del túnel tarsiano, el atrapamiento del nervio de Baxter, el síndrome de atrofia grasa, cualquier tipo de punto gatillo o enfermedades sistémicas o reumáticas como la artritis. Yo no utilizo mucho el término talalgia, lógicamente lo voy a utilizar en este vídeo para explicarte los detalles, pero es un término que yo en consulta uso muy poco, ya que es un término muy inespecífico, puesto que talalgia no es más que cualquier dolor en el talón, pero eso no me especifica qué tipo de patología estamos hablando. Los tipos de dolor en el talón o cómo se pueden presentar este dolor es muy variado, porque puedes tener dolor en el talón en reposo, dolor en el talón al inicio de la actividad, es decir, de pasar de reposo a estática o movimiento, dolor al correr o caminar, durante, dolor post carrera o post caminata, dolor al inicio del día por la mañana, dolor a la presión con la mano, dolor al calzarte pero no descalzo o al revés, un dolor tipo ardor o quemazón, un dolor tipo punzante, un dolor vibratorio. Hay muchos tipos de dolor, ya sea en signo de dolor o en momentos en el que me da dolor. Con lo cual, esto va a ser mucho la clave para diagnosticar qué tipo de talalgia tengo. Pero primero hay que diferenciar muy bien el tipo de dolor y en qué momento me da el dolor. ¿Y cómo se cura este dolor? Pues volvemos a lo mismo que antes. Todo va a depender del tipo de dolor. A partir de ahí voy a tener que dirigirme a un tipo de tratamiento o a un especialista. Por ejemplo, si lo que tengo es un dolor muy marcado tipo punto gatillo, es decir, alguna congestión tendinosa o muscular, el tratamiento más relevante y mejor es la fisioterapia. Si por ejemplo tengo un dolor de tipo atrapamiento nervioso, es decir, algún nervio propio del talón o que va del tobillo o la pierna hacia el talón está atrapado, hay diferentes opciones, pero lo más habitual es que sea un tratamiento quirúrgico. Y en cambio, si mi dolor del talón está asociado a algún tipo de enfermedad reumática, artritis psoriásica, artritis reumatoide o cualquier tipo de enfermedad parecida, debo de ir al reumatólogo como especialista para que me diagnostique y me trate mi dolor. Si el problema, por ejemplo, es muscular y lo que tengo es, como ya hemos comentado, puntos gatillo, pues voy a tener que acudir a diferentes sesiones de fisioterapia para, mediante tratamiento con maquinaria y tratamiento individual, mejorar. Cierto es que este tipo de dolor también van a mejorar mucho desde casa, haciendo diferentes tipos de estiramientos y haciendo, por ejemplo, un trabajo específico con el roller foam, que son estos rulitos que tú puedes pasarlo por diferentes zonas del cuerpo, ¿no? Pueden ser lisos, pueden tener estriaciones, pero que pasándolos, por ejemplo, por la planta del pie, van a funcionar si el dolor está cercano al talón, como en este caso estamos hablando de las talalgias. En el caso de que, por ejemplo, tenga una fascitis plantar, que es seguramente la talalgia más habitual, si la fascitis es más compleja, va a requerir de tratamiento médico, lógicamente, pero en fascitis en fase inicial o que no sean del todo muy complicadas, simplemente con ejercicio excéntrico, el cual aprovecho y te dejo aquí un enlace para que pinches a un vídeo anterior en el que hago una terapia de ejercicio para fascitis plantar muy recomendable y muy compleja y que funciona muy bien. Y en este caso, como comento, los excéntricos van a ir fenomenal para tu fascitis. Luego, si por ejemplo lo que tengo es un síndrome de atrofia grasa, es decir, que la grasa del talón está ya muy atrofiada, muy desgastada, hay también diferentes tratamientos, pero para mí el tratamiento estrella sería la plantilla personalizada. Con lo cual, a partir de aquí entramos en un debate muy amplio. ¿Todas las talalgias debo tratarlas con plantillas
o la plantilla simplemente es un tratamiento a veces prioritario y a veces complementario según la talalgia. Yo lo que siempre recomiendo es hacer un estudio de la pisada, es decir, valorar el apoyo para saber si el apoyo es el origen principal de nuestra talalgia o es un origen o un factor secundario que aumenta y agrava los síntomas. En el caso de que sea un factor principal, lógicamente la respuesta es obvia, la plantilla sí o sí, porque si no corregimos y mejoramos esta pisada, nuestra talalgia no va a mejorar, sea del tipo que sea. Si el origen está en una mala pisada, no va a terminar de curarse. Vas a mejorar con tratamiento variado, fisioterapia, ejercicio en casa y demás, pero no te vas a curar por completo si el origen principal está en este defecto. En el caso de que, por ejemplo, estemos hablando de una talalgia, por ejemplo, de origen reumático, el principal factor es reumatoide, con lo cual el reumatólogo tiene que mandar la medicación. Pero como muchas artropatías o artritis, el paso del tiempo degenera las articulaciones y esta degeneración y esta deformidad nos conlleva un mal apoyo, con lo cual la plantilla en este caso va a ser un tratamiento complementario o coadyuvante, llámalo como quieras, pero va a ser muy interesante para mejorar y dar un salto cualitativo en nuestra calidad de vida. Y doctor, ¿cuánto tiempo voy a tardar en curarme? Yo siempre digo lo mismo, nadie puede saberlo. ¿Por qué? Porque primero hay que saber el tipo de talalgia que tiene, ya que cada tipo de talalgia tiene una evolución en el tiempo totalmente diferente. Y aparte porque cada caso es personalizado. Por ejemplo, una fascitis plantar de un grado leve a moderado seguramente tarde entre 2 y 3 meses en una recuperación total, teniendo ya una mejoría de síntomas en las primeras semanas, pero para recuperación total una horquilla de 2-3 meses. Pero también es cierto que fasciopatía o fascitis más graves pueden llegar a tardar perfectamente hasta un año de evolución. Igual que te pongo el ejemplo de la fascitis, el ejemplo es extrapolable a cualquier patología. Según el grado de gravedad, va a tardar más tiempo o menos. Quiero aprovechar también para hablar de un tipo de talalgia muy específica porque solo se da en niños, pero también muy habitual y que no la he comentado al principio, que es la talalgia de Sever o enfermedad de Sever. No es más que un dolor en el cartílago de crecimiento. Es decir, es sabido que los huesos crecen cuando somos niños. Pues igual que la rodilla, que es el dolor de crecimiento más habitual en el ser humano, suele doler en una etapa de preadolescencia, adolescencia, el dolor en el talón suele doler en una etapa mucho más infante, es decir, previa a la preadolescencia. En un inicio entre los 7 o 8 años, terminando entre los 11 y 12. Esa es la horquilla de edad en la que podemos tener la enfermedad de Sever, que no es más que un dolor en el cartílago del crecimiento, ya que el hueso está pasando de un hueso inmaduro a un hueso maduro. Y en ese proceso le está costando consolidar. ¿Va a consolidar? Sí. No he visto ningún Sever en más de 15 años de trabajo que no consolide y que haya problemas definitivos en el crecimiento. Pero durante esta etapa de años de consolidación, sí he visto y sigo viendo muchos que son dolorosos. Con lo cual habrá que hacer un tratamiento sintomatológico mediante plantilla, fisioterapia, combinada, terapia de frío, ya depende del caso, pero habrá que hacer un tratamiento sintomatológico durante los años de la evolución de esta patología. Y por último, es muy importante, ¿quién trata la talalgia? La talalgia viene de la palabra talón, y como el talón está dentro del pie, el principal profesional sanitario que trata la talalgia es el podólogo. Si luego el origen de esa talalgia está en una enfermedad sistema o reumática, en un momento determinado, el podólogo hará una derivación al reumatólogo. Pero esas no son las talalgias más habituales, con lo cual, como primer profesional de diagnóstico, es muy recomendable acudir al podólogo. A partir de ahí, si es un problema más relacionado con temas vasculares, medicina vascular. Si es de origen reumático, como ya hemos dicho, el reumatólogo. E incluso en algunos casos, también depende del tipo de patología, la colaboración o la derivación al traumatólogo también puede resultar interesante. Para finalizar, ¿cuál es la conclusión de este vídeo? Primero, hacerte hincapié en que no todas las talalgias son fascitis. Esa es la principal conclusión de este vídeo, que me llegan a diario, pacientes diagnosticados, todos con fascitis. Muy pocas veces me llega un paciente con una talalgia que no esté diagnosticado directamente de fascitis, y eso es totalmente erróneo. ¿Que la fascitis y la talalgia es más habitual? Sí, pero no es la única y hay que tenerlo en cuenta. Y a lo mejor tú que estás viendo este vídeo llevas mucho tiempo tratándote de una supuesta fascitis y a lo mejor el problema no está en los tratamientos, sino está en el origen diagnóstico, cosa que la gente muchas veces no se plantea, ya que cuando alguien que en teoría tiene conocimiento de salud te diagnostica de fascitis, nunca vas a poner en duda o rara vez vas a poner en duda el diagnóstico. Podrás poner en duda los tratamientos, si son mejores o peores, pero nunca el diagnóstico. Entonces este vídeo
Sobre todo es para hacer hincapié en que hay que plantearse muchas veces los orígenes diagnósticos de muchas de nuestras patologías. Y luego aparte aprovechar el vídeo para, sin entrar en profundidad, hacer un breve resumen de las talalgias más habituales y más o menos por dónde va el camino de a dónde me tengo que dirigir, quién me tiene que tratar y cuáles son los posibles tratamientos de las diferentes talalgias. Con lo cual, si tienes talalgia y tienes alguna duda, escríbemelo abajo en el cajón de comentarios, ponme tus síntomas, ponme tu evolución, qué tratamiento has hecho y con mucho gusto te responderé para intentar encauzarte o mejorar esa patología. Si has llegado al final y el contenido de este vídeo realmente te ha gustado, dame un buen like porque eso siempre ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Escríbeme abajo en el cajón de comentarios alguna duda relacionada con el tema que hemos tratado en el vídeo o cualquier otro tema de cualquier otro vídeo de salud que te gustaría que hablara en el canal. Suscríbete y pincha en la campanita, que es muy importante para que te lleguen futuras notificaciones de los vídeos que seguiremos creando en este canal. Adiós a todos, hasta el próximo vídeo.